Hay un momento que probablemente ya viviste, aunque no lo hayas analizado en profundidad, ese instante en el que tomás una decisión que en el fondo no termina de cerrarte, pero igual avanzás, te convences de que tiene sentido, encontrás argumentos para justificarla y seguís adelante. Ya sea comprando algo que no necesitabas, entrando en una inversión que no entendías del todo o tomando una decisión que sabías que estaba más impulsada por el momento que por un análisis claro. Y lo interesante no es solo la decisión en sí, sino lo que pasa después, cuando el resultado aparece y sentís que te sorprendió, como si no hubiera sido una consecuencia directa de lo que hiciste, como si hubiera algo externo que te llevó hasta ahí. Y ahí es donde aparece el problema real, porque no se trata de mala suerte ni de falta de inteligencia, sino de algo mucho más estructural que suele pasar desapercibido, la forma en que estás tomando decisiones. Porque si no entendés cómo decidís, podés mejorar en muchas otras cosas, podés aprender más, podés informarte mejor, incluso podés tener buenos resultados en ciertos momentos. Pero vas a seguir repitiendo errores que no terminás de ver con claridad, porque el problema no está en lo que sabés, está en cómo procesás esa información cuando llega el momento de actuar. La mayoría de las personas cree que decide de forma lógica, como si cada elección fuera el resultado de un análisis racional, pero cuando miras lo que realmente ocurre, aparece otra cosa, decidís en automático mucho más de lo que crees. Reaccionás en función de lo que sentís en ese momento, te apoyás en lo que hiciste antes, copias lo que ves en otros y después armás una explicación que suene coherente. Pero esa explicación no es la causa de la decisión, es la historia que construís después para que todo tenga sentido. Si llevas esto al dinero, la diferencia se vuelve mucho más clara, porque el dinero tiene una capacidad muy particular de amplificar emociones. El miedo a perder, la ansiedad por no quedarse afuera, la presión de ver a otros avanzar más rápido, la necesidad de recuperar lo perdido. Todo eso hace que las decisiones se aceleren y que el análisis pase a un segundo plano, y cuando eso ocurre dejas de decidir para empezar a reaccionar, aunque desde adentro se sienta como si estuvieras tomando una decisión consciente. Pensá en una situación donde ves que un activo sube fuerte, todo el mundo habla de eso, hay movimiento, parece que está pasando algo importante. Y en ese contexto aparece una sensación difícil de ignorar, la de que si no entraste estás perdiendo algo, y ahí dejas de evaluar en profundidad, no revisas fundamentos ni pensás en el riesgo. Estás reaccionando a un contexto que te empuja, y lo más peligroso es que eso no se siente como un error, se siente como lo correcto, como lo lógico. Y ese es uno de los puntos más importantes de todo este proceso, porque las malas decisiones rara vez se perciben como malas decisiones en el momento en que se toman. Después, cuando el movimiento cambia, cuando el resultado no acompaña lo que esperabas, aparece otra perspectiva, empezás a ver lo que antes no veías, entendés que entraste tarde, que no analizaste lo suficiente, que seguiste al grupo. Pero esa claridad llega tarde, porque no estaba disponible en el momento en que más la necesitabas, y no es casualidad, es una consecuencia directa de cómo funciona tu forma de pensar bajo presión. Este tipo de situaciones no es aislado, no es algo que pasa una vez y listo, es un patrón que se repite en distintas áreas. En el consumo, en el trabajo o en las inversiones. Cambia el contexto pero la lógica es la misma, reaccionás primero y entendés después. Mientras ese orden no cambie, los resultados tampoco van a cambiar de forma sostenida. Por eso hay algo que es importante entender desde el inicio, no alcanza con saber más, porque el conocimiento por sí solo no corrige la forma en que decidís. Podés estudiar, podés leer, podés entender estrategias, pero si en el momento en que tenés que actuar tu cabeza vuelve a operar en automático, todo eso pierde peso frente a lo que sentís en ese instante. Y ahí es donde se genera una brecha muy clara entre lo que sabés y lo que haces. Y esa brecha es la que explica por qué muchas personas con buen nivel de conocimiento siguen cometiendo errores básicos, no porque no entiendan, sino porque no tienen un sistema que ordene cómo usan ese conocimiento cuando más importa, y sin ese sistema, cada decisión depende demasiado del contexto, del estado emocional y de lo que está pasando alrededor. Entonces la pregunta cambia, deja de ser qué tengo que hacer y pasa a ser cómo estoy decidiendo lo que hago, y ese cambio parece sutil pero en realidad es profundo. Porque te obliga a mirar el proceso en lugar del resultado, también te obliga a observarte, a detectar patrones, a entender qué está pasando en tu cabeza cuando tomas decisiones importantes. Y esto no es cómodo, porque implica reconocer que muchas decisiones que defendiste en su momento no estaban bien pensadas, implica aceptar que no siempre actúas de forma lógica,
Implica ver que hay partes de tu forma de pensar que no funcionan bien y eso choca con algo muy humano, la necesidad de sentir que tenemos el control y que sabemos lo que estamos haciendo. Pero justamente ahí está la oportunidad, porque cuando empezás a ver esos patrones, cuando dejas de mirar solo el resultado y empezás a mirar cómo llegaste hasta ahí, aparece la posibilidad de intervenir, de cambiar algo, y ese algo no es una decisión puntual, es la forma en que decidís, que es lo que realmente termina definiendo tus resultados en el tiempo. Porque al final del día, tus resultados no son otra cosa que la acumulación de decisiones, y si esas decisiones siguen un patrón que no está bien construido, no importa cuánto te esfuerces en casos aislados, el resultado general va a tender a repetirse. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas porque buscan mejorar cambiando decisiones puntuales, sin cambiar el sistema que las genera. Y para entender cómo salir de ese lugar, hay que mirar a alguien que no llegó a esta conclusión desde la teoría, sino desde equivocarse fuerte, desde perder, desde quedar expuesto y tener que reconstruir su forma de pensar desde cero. Porque lo que descubrió no fue cómo tener razón todo el tiempo, sino cómo dejar de depender de tener razón para poder tomar mejores decisiones. Ahí es donde aparece Ray Dalio. Para entender por qué el enfoque del autor es tan distinto, no alcanza con ver sus resultados, hay que entender el momento donde su forma de pensar se rompe, porque ese quiebre es el que lo obliga a construir algo nuevo, algo que no dependa de tener razón, sino de tomar mejores decisiones incluso cuando no la tiene. Y ese punto aparece a principios de los años 80, cuando estaba completamente convencido de que la economía iba a entrar en una depresión, no como una intuición vaga sino como el resultado de un análisis profundo que combinaba datos, historia y lógica macroeconómica. Lo que lo llevó a actuar en consecuencia, a posicionar su capital y el de sus clientes como si ese escenario fuera inevitable, defendiendo su postura públicamente con un nivel de convicción que parecía respaldado por todo lo que había estudiado. Sin embargo, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario, la economía no colapsó, el mercado no se desplomó y el ciclo siguió en otra dirección, y esa diferencia entre lo que él creía y lo que realmente pasó no fue un simple error de cálculo. Fue lo suficientemente grande como para dejarlo prácticamente fuera del juego, perdiendo dinero, equipo y credibilidad, llegando incluso a tener que pedir dinero prestado para cubrir gastos básicos. Lo que no solo representa un golpe financiero, sino también un golpe psicológico muy fuerte para alguien que estaba convencido de su análisis. Y es en ese tipo de situaciones donde la mayoría de las personas toma un camino bastante predecible, que consiste en proteger el ego, justificar lo ocurrido o culpar factores externos, evitando analizar en profundidad lo que pasó realmente. Pero en este caso ocurre algo distinto, porque en lugar de quedarse en esa reacción, decide hacerse una pregunta mucho más incómoda pero más útil, no pensó que hizo mal el mercado, sino cómo pudo estar tan seguro y tan equivocado al mismo tiempo. Ese cambio de foco es lo que transforma completamente su forma de pensar, porque lo obliga a dejar de mirar el resultado como algo aislado y empezar a analizar el proceso que lo llevó hasta ahí. Lo que incluye revisar cómo estaba interpretando la información, que estaba ignorando sin darse cuenta y cómo sus propios sesgos podían haber influido en su nivel de certeza. Y lo que encontró no es cómodo pero sí fundamental. El problema no era la falta de información, porque información tenía, el problema era cómo la procesaba, su tendencia a reforzar lo que ya creía, su dificultad para sostener la duda mientras actuaba y su necesidad de tener razón. A partir de ahí empieza a construir algo completamente distinto, deja de pensar en términos de acertar o equivocarse y empieza a pensar en términos de proceso. Entendiendo que el objetivo no es evitar errores, porque eso es imposible, sino reducir la probabilidad de cometer errores grandes de forma repetida. Lo que lo lleva a desarrollar un sistema donde cada decisión genera información que puede ser analizada, donde el error no se oculta ni se justifica, sino que se utiliza como materia prima para mejorar la forma de decidir. Y en ese punto aparece una de las ideas más importantes de todo su enfoque, que resume de forma muy directa, dolor más reflexión igual a progreso. Pero no cualquier reflexión, sino una reflexión honesta, donde no intentas proteger tu ego, donde realmente analizas qué parte de tu proceso falló y por qué. Esto, llevado a la práctica, implica algo muy concreto. Cada vez que tomas una decisión que no funciona como esperabas, tenés dos caminos posibles, uno es justificar lo ocurrido y seguir adelante sin modificar nada. Y el otro es analizarlo en profundidad. Entender qué información usaste, qué asumiste como cierto y qué podrías haber hecho distinto. Y la diferencia entre esas dos respuestas es repetir los errores o empezar a mejorar.
Pero hay un problema, porque tu cabeza no está diseñada para elegir naturalmente el segundo camino, está diseñada para protegerte, para evitar la incomodidad de reconocer que te equivocaste. Y por eso muchas veces defendes decisiones que ya no tienen sentido, no porque sean correctas, sino porque aceptar que no lo son genera una incomodidad que preferís evitar. Y esto se vuelve especialmente peligroso en el dinero, porque no solo perdés, sino que además no aprendés, y cuando no aprendés, el patrón se repite, a veces con pequeñas variaciones, pero con la misma lógica de fondo. Lo que termina generando resultados inconsistentes en el tiempo, y es justamente ahí donde aparece el valor de este enfoque, porque en lugar de centrarse en predecir con precisión, se centra en construir un sistema que funcione incluso cuando la predicción falla. Lo que en la práctica significa diseñar una forma de decidir que reduzca el impacto si decidimos de una manera equivocada. Esto en la práctica es mucho más importante que intentar acertar siempre. A partir de este punto, la lógica cambia por completo, porque dejas de depender de tener razón en cada decisión y empezás a depender de la calidad de tu proceso. Lo que no elimina el error pero sí lo vuelve más manejable, más analizable y menos destructivo, y eso, sostenido en el tiempo, es lo que permite reconstruir resultados consistentes. No porque todo salga bien, sino porque dejas de cometer errores grandes de forma repetida. Y esa diferencia, aunque no siempre se nota en el corto plazo, es la que termina marcando una brecha enorme en el largo plazo. A partir de ese punto, donde el foco deja de estar en el resultado y pasa al proceso, empieza a aparecer algo que no es cómodo de aceptar pero que es fundamental. Si querés mejorar la calidad de tus decisiones, tenés que asumir que no estás viendo la realidad tal como es, sino una versión filtrada por cómo pensás y por lo que en ese momento te resulta más fácil creer. Y ese filtro no es algo que activás o desactivás a voluntad. Está funcionando todo el tiempo, incluso cuando sentís que estás siendo completamente objetivo. Esto introduce una distorsión que puede parecer pequeña en el corto plazo, pero que acumulada a lo largo de muchas decisiones termina teniendo un impacto enorme en los resultados. Esto se vuelve muy claro cuando analizas cómo reaccionas frente a la misma información en contextos distintos. Porque un mismo dato puede parecerte una señal positiva o negativa dependiendo de tu posición previa, de tu nivel de exposición o incluso de lo que venías pensando antes. Lo que implica que no estás evaluando la información en sí, sino la interpretación que haces de esa información, y esa interpretación está condicionada por factores que muchas veces no estás teniendo en cuenta. Como tus experiencias previas, tus expectativas o el estado emocional en el que te encontrás en ese momento. En ese contexto, aparecen los sesgos, que no son errores evidentes ni fallas aisladas, sino atajos mentales que tu cerebro utiliza para procesar información de forma más rápida, lo que en muchos casos es útil, pero en decisiones complejas, especialmente cuando hay dinero en juego, puede llevarte a conclusiones equivocadas con una sensación de certeza muy alta, que es lo que los vuelve peligrosos, porque no sentís que estás dudando, sentís que estás entendiendo, y esa seguridad es la que hace que actúes con convicción incluso cuando la base de tu análisis no es tan sólida como crees. Uno de los más comunes es el sesgo de confirmación, que básicamente consiste en buscar y darle más peso a la información que valida lo que ya crees, mientras ignoras o minimizas lo que lo contradice, y esto se traduce en algo muy concreto. Si estás convencido de que una inversión va a subir, empezás a consumir contenido que refuerza esa idea, prestas más atención a las noticias que van en esa dirección y descartas las señales que podrían indicar lo contrario. No porque estés intentando engañarte, sino porque tu cabeza está tratando de mantener coherencia con lo que ya aceptó como válido, lo que genera una sensación de solidez que en realidad está construida sobre una base incompleta. A esto se suma otro fenómeno igual de importante, la tendencia a darle más relevancia a la información que tenés más presente, lo que hace que después de ver repetidamente un mismo tipo de contenido o escuchar muchas opiniones similares, sientas que ese tema es más importante o más urgente de lo que realmente es, y eso influye directamente en cómo priorizás y en cómo decidís, porque empezás a actuar en función de lo que está más disponible en tu mente, no necesariamente en función de lo que es más relevante en términos objetivos. Y junto con esto aparece algo todavía más profundo, la tendencia a sobreestimar tu capacidad de entender lo que está pasando. Lo que se conoce como exceso de confianza, que no implica necesariamente que te creas superior, sino que subestimas el margen de error que puede haber en tu análisis, lo que te lleva a tomar decisiones con un nivel de convicción que no siempre está justificado. Y ese exceso de seguridad es justamente lo que hace que los errores sean más difíciles de detectar antes de que tengan un impacto.
En este punto es importante entender algo clave: el problema no es que tengas sesgos, porque eso es inevitable, el problema es no tener un sistema que los compense. Porque si dependes únicamente de tu percepción, es muy probable que en determinados contextos tomes decisiones que te parecen correctas pero que están basadas en una interpretación distorsionada de la realidad. Y eso es lo que hace necesario incorporar mecanismos que introduzcan cierta fricción en el proceso de decisión, que te obliguen a cuestionar lo que estás viendo antes de actuar. Ahí es donde aparece una herramienta que, aunque parezca simple, tiene un efecto muy profundo cuando se aplica de forma consistente. Dejar de quedarte en la primera capa de la realidad y empezar a pensar en términos de consecuencias, no solo en lo que pasa ahora, sino en lo que viene después. Lo que se conoce como pensamiento de segundo orden, y que implica ir un paso más allá de la reacción inmediata para entender realmente qué implica la decisión que estás por tomar. Si lo llevas a algo concreto, cuando tomas una decisión de gasto, la consecuencia inmediata es clara: obtenés lo que compraste, pero la pregunta relevante es qué impacto tiene eso en tu capacidad de ahorro, en tu margen financiero o en tus decisiones futuras. Y ese tipo de análisis no aparece de forma automática. Hay que incorporarlo como parte del proceso, porque si no, te quedas en la primera capa, que es la más visible pero no necesariamente la más importante. Lo mismo ocurre con las inversiones: podés ver que algo sube y sentir que hay una oportunidad, pero si no analizas en qué parte del movimiento estás, qué riesgo estás asumiendo o bajo qué condiciones, esa decisión deja de tener sentido. Porque estás operando solo con la información más superficial, que suele ser la que genera más reacción pero menos claridad. Por eso incorporar preguntas como ¿y después qué? No es un recurso retórico, es una forma de romper el pensamiento automático, de obligarte a ver lo que normalmente no estás viendo. Porque muchas veces el problema no es que la decisión sea incorrecta en sí, sino que está incompleta, que no contempla todo lo que debería contemplar, y esa incompletitud es la que después se traduce en resultados que no esperabas. Cuando empezás a hacer esto de forma sistemática, cambia la forma en que evalúas las decisiones, dejas de reaccionar a lo que pasa en el momento y empezás a analizar lo que implica. Dejas de moverte por impulso y empezás a construir una lógica que se sostiene en el tiempo, y eso no elimina el error. Pero sí cambia su naturaleza, porque deja de ser un error impulsivo para convertirse en algo que podés analizar y corregir dentro de un proceso más amplio. Y ahí es donde empieza a tomar forma una diferencia que desde adentro no siempre es evidente, pero que en los resultados es muy clara: la diferencia entre reaccionar y decidir. Porque reaccionar es responder a un estímulo inmediato sin un proceso claro, mientras que decidir implica pasar por un filtro, evaluar, comparar y actuar en función de un criterio definido previamente. Y esa diferencia es la que explica por qué dos personas con información similar pueden obtener resultados completamente distintos, no por lo que saben, sino por cómo usan ese conocimiento en el momento en que tienen que actuar. Cuando empezás a ver con más claridad cómo funcionan esos sesgos y cómo influyen estos en la forma en que interpretas la realidad, aparece una conclusión que no es especialmente cómoda pero sí muy necesaria si querés mejorar la calidad de tus decisiones: no podés confiar completamente en lo que sentís en el momento de actuar. No porque estés haciendo algo mal, sino porque ese estado está condicionado por factores que cambian constantemente, como el contexto, la presión, la incertidumbre o incluso lo que pasó unos minutos antes. Y si tus decisiones dependen de eso, inevitablemente van a ser inestables, lo que explica por qué podés tener momentos donde actúas muy bien y otros donde repetís errores que ya habías identificado. Ahí es donde empieza a tomar forma la idea de sistema, no como algo rígido o excesivamente técnico, sino como un conjunto de reglas que te permiten mantener coherencia cuando el contexto cambia. Porque sin ese marco cada decisión depende demasiado del momento, de lo que está pasando alrededor y de cómo te sentís en ese instante. Y eso es lo que genera resultados inconsistentes, ya que no hay una lógica que se sostenga en el tiempo, sino una serie de respuestas aisladas a estímulos distintos. Para entender esto con más claridad, sirve pensar en algo que el autor plantea de forma bastante directa. Dentro tuyo no hay una única forma de pensar, hay al menos dos niveles que operan al mismo tiempo, uno que reacciona y otro que observa. Y aunque ambos forman parte de vos, cumplen funciones muy distintas, porque el nivel reactivo es el que responde rápido, el que busca evitar el dolor inmediato y se mueve por impulso cuando detecta una oportunidad o una amenaza. Mientras que el nivel que observa es el que puede tomar distancia, analizar lo que está pasando y evaluar si esa reacción tiene sentido o si conviene actuar de otra manera. El problema aparece cuando el nivel reactivo domina completamente la situación,
Porque en ese punto dejas de procesar la información con cierta profundidad y empezás a actuar en función de lo que sentís, y eso no solo afecta decisiones pequeñas o cotidianas. Afecta especialmente las decisiones que tienen más impacto, que suelen darse en contextos de presión, incertidumbre o emoción elevada, que son justamente los contextos donde peor funciona la reacción automática. Porque el objetivo de ese nivel no es optimizar resultados a largo plazo, es resolverlo inmediato. Por eso la solución no pasa por intentar eliminar ese nivel reactivo, porque eso no es realista, pasa por diseñar un sistema que le ponga límites, que obligue a que el nivel que observa tenga espacio para intervenir antes de que la decisión se ejecute. Y eso no se logra en el momento en que estás bajo presión, se construye antes, definiendo cómo vas a decidir cuando ese tipo de situaciones aparezcan, estableciendo criterios claros que te sirvan de guía cuando no estás en tu mejor estado para analizar. Si lo llevas al dinero, esto se vuelve muy evidente, porque cuando una inversión empieza a moverse en contra tuya, la reacción natural puede ser cerrar rápidamente para evitar una pérdida mayor o, en el extremo opuesto, sostener la posición sin criterio para no asumir esa pérdida. Y en ambos casos lo que está guiando la decisión es la emoción, no el análisis. Eso no implica que una opción sea siempre correcta y la otra incorrecta. Implica que la forma en que llegas a la decisión no está controlada, lo que aumenta la probabilidad de error. Cuando existe un sistema, la lógica cambia por completo, porque en lugar de preguntarte qué sentís o qué deberías hacer, te cuestionas, ¿qué dice tu proceso en esa situación específica? Si cambió el fundamento o solo el precio, si la tesis que justificaba la decisión sigue siendo válida, si el nivel de riesgo que estás asumiendo está dentro de lo que definiste previamente o si ya lo superó. Y ese tipo de preguntas no aparece de forma espontánea en el momento. Aparece si las incorporaste antes como parte de tu forma de decidir, lo que introduce un nivel de control que no depende de cómo te sentís en ese instante. Esto genera una diferencia muy importante, porque la decisión deja de ser una reacción y pasa a ser la ejecución de un proceso, y eso no garantiza que siempre aciertes, pero sí reduce de forma significativa la probabilidad de cometer errores impulsivos, que en definitiva son los que más impacto tienen en el largo plazo, porque suelen concentrar pérdidas, generar malas entradas o provocar salidas mal ejecutadas. También hay una diferencia clave que muchas veces no se tiene en cuenta: no es lo mismo equivocarte dentro de un sistema que equivocarte reaccionando, porque cuando el error ocurre dentro de un sistema, es más fácil de analizar, más fácil de corregir y menos probable de repetirse de la misma forma. Mientras que cuando el error viene de una reacción, suele ser más difícil de identificar en su origen, más fácil de justificar y, por lo tanto, más probable de repetirse, lo que hace que el problema no solo persista sino que se refuerce con el tiempo. Por eso la construcción de un sistema no es algo accesorio ni opcional, es una necesidad si querés que tus resultados tengan coherencia en el tiempo. Porque sin ese marco cada decisión se convierte en un evento aislado, y si cada decisión es aislada, no hay aprendizaje acumulativo, no hay mejora real, solo hay experiencia sin integración. Lo que genera la sensación de estar avanzando cuando en realidad estás repitiendo patrones con pequeñas variaciones. En ese contexto aparece un concepto que suele subestimarse pero que tiene un peso enorme: la consistencia. No en el sentido de hacer siempre lo mismo, sino en el sentido de sostener un criterio, de aplicar una lógica similar en situaciones distintas, de no cambiar tu forma de decidir cada vez que cambia el contexto. Porque si cada situación la resolves de una manera completamente distinta, no hay forma de construir un sistema que evolucione, ya que no hay una base común sobre la cual ajustar. Pensar en términos de sistema no implica volverte rígido ni dejar de adaptarte, implica tener una estructura sobre la cual podés hacer ajustes. Implica que cuando algo no funciona, sabes dónde mirar, sabes qué parte del proceso revisar, y eso hace que el aprendizaje sea mucho más eficiente. Porque no estás corrigiendo desde cero en cada decisión, estás ajustando un mecanismo que ya existe. Y esto es lo que empieza a generar una diferencia clara en el largo plazo, porque cuando operas de esta manera, dejas de depender de momentos aislados de claridad o de intuición. Y empezás a construir una forma de decidir que se sostiene en el tiempo, que funciona mejor incluso cuando el contexto es difícil, que reduce la influencia de la emoción y que permite que los resultados empiecen a tener una lógica más consistente. Cuando todo esto baja a la práctica es donde realmente se define si este enfoque te sirve o no, porque entender cómo pensás, reconocer que tenés sesgos y aceptar que necesitas un sistema es un buen punto de partida.
Pero si eso no se traduce en cambios concretos en la forma en que tomas decisiones, se queda en una idea interesante sin impacto real, y ese es el punto donde muchas personas se quedan. Porque confunden entender con cambiar, y en este caso son dos cosas completamente distintas, ya que el cambio no aparece cuando entendés algo nuevo, aparece cuando empezás a intervenir sobre decisiones reales de forma consistente. Esa intervención no tiene que ser total ni perfecta desde el inicio, de hecho, intentar cambiar todo al mismo tiempo suele ser una forma segura de no sostener nada. Lo que funciona es elegir un punto específico donde sabes que hay un patrón que se repite y empezar a aplicar un proceso distinto ahí. Porque cuando cambias un patrón, no estás modificando una sola decisión, estás modificando muchas decisiones futuras que dependen de esa misma lógica, lo que hace que el impacto sea mucho mayor de lo que parece en un primer momento. Si lo llevas a algo concreto, esto se puede ver muy claro en decisiones financieras. Porque si identificas que tendés a entrar tarde en movimientos que ya están avanzados, el cambio no pasa por dejar de invertir. Pasa por definir una regla que te obligue a frenar en ese tipo de situaciones para poder revisar en qué parte del movimiento estás. ¿Qué riesgo estás asumiendo y qué tendría que pasar para que esa decisión deje de tener sentido? Y a partir de ahí empezar a observar cómo cambia tu comportamiento cuando aplicas ese proceso en lugar de reaccionar automáticamente. Lo mismo ocurre en el consumo, si detectas que tomas decisiones impulsivas en determinados contextos, el ajuste no pasa por eliminar el gasto, pasa por introducir una estructura que te obligue a tomar distancia, a evaluar el impacto de esa decisión más allá del momento y a decidir desde un lugar más consciente. Y aunque estos cambios puedan parecer pequeños, cuando se sostienen en el tiempo generan una diferencia muy grande, porque afectan directamente la forma en que se construyen tus resultados. En este punto hay algo que es importante tener en cuenta. No necesitas un sistema perfecto para mejorar. Necesitas un sistema que funcione mejor que el anterior, que te permita detectar errores con mayor claridad, que te dé herramientas para analizarlos y que reduzca la probabilidad de repetirlos de la misma forma. Porque esa mejora incremental, sostenida durante mucho tiempo, es lo que realmente cambia la trayectoria, mucho más que cualquier decisión aislada que salga bien o mal. Dentro de ese proceso hay una práctica que puede parecer simple pero que tiene un impacto muy profundo cuando se aplica de forma consistente. Registrar tus decisiones, no de forma compleja ni técnica, sino de forma clara. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué esperas que pase y bajo qué condiciones cambiarías esa decisión? Porque cuando volvés a eso después, dejas de depender de tu memoria, que suele ser selectiva, y empezás a ver con mayor claridad qué parte de tu proceso funciona y cuál no, lo que te permite ajustar con mayor precisión. Ese registro no es solo una herramienta de seguimiento, es una forma de generar distancia, de pasar del nivel que reacciona al nivel que observa, de poder analizar tus decisiones con menos carga emocional y más criterio. Y eso es lo que permite mejorar el sistema con el tiempo. Porque sin esa información es muy difícil detectar patrones de forma precisa, y sin detectar patrones es muy difícil cambiar la forma en que decidís. A esto se suma otro componente que es igual de importante, la capacidad de cuestionar tus propias ideas, no desde la duda permanente que paraliza, sino desde la búsqueda activa de errores. Porque si solo reforzas lo que ya crees, es muy probable que mantengas decisiones que no están bien fundamentadas. Mientras que si incorporas el hábito de buscar lo que contradice tu análisis, aumentas la probabilidad de detectar fallas antes de que tengan un impacto mayor, lo que en la práctica mejora la calidad de tus decisiones sin necesidad de tener más información. Cuando empezás a operar de esta manera, ocurre algo que no siempre se percibe al principio pero que con el tiempo se vuelve muy evidente. Las decisiones dejan de sentirse como eventos aislados y empiezan a formar parte de un proceso. Donde cada acción tiene un lugar, donde cada error tiene una función y donde cada ajuste mejora la calidad del sistema, y eso cambia completamente la experiencia, porque ya no estás reaccionando a lo que pasa, estás ejecutando una forma de pensar que se vuelve cada vez más consistente. Esa consistencia no se traduce en resultados perfectos, pero sí en resultados más coherentes, menos extremos y más alineados con lo que estás buscando, porque dejas de moverte en función del contexto y empezás a moverte en función de un criterio. Y eso en el largo plazo tiene un impacto enorme, porque al final lo que define hacia dónde vas no es lo que haces una vez, es lo que haces de forma repetida. Y si esa repetición está basada en un sistema que mejora con el tiempo, los resultados tienden a acompañar.
Por eso, si tuvieras que quedarte con algo de todo este enfoque, no sería una estrategia específica ni una oportunidad puntual, sería algo mucho más básico pero mucho más potente. Definir cómo vas a decidir antes de tener que hacerlo, establecer un proceso que pueda seguir incluso cuando el contexto no es favorable y medirte en base a eso. No en función del resultado inmediato, sino en función de la calidad de tus decisiones, porque ahí es donde aparece la diferencia real. No entre el que sabe más y el que sabe menos, sino entre el que repite errores sin darse cuenta y el que construye un proceso que lo obliga a mejorar. Y cuando eso empieza a consolidarse, cuando dejas de depender de momentos aislados y empezás a sostener una forma de decidir en el tiempo, todo cambia, porque entender el dinero es importante, pero entender cómo tomas decisiones es lo que realmente define qué vas a hacer con él. Y si querés llevar esto un paso más allá o compartirlo con alguien que todavía no está en este nivel de profundidad, este análisis forma parte del sistema de expansión, donde trabajamos cada libro en 3 niveles distintos, una versión breve para entender la idea central en pocos minutos, una versión intermedia como esta donde desarrollamos el concepto con claridad y aplicación real, y una versión extendida donde profundizamos mucho más en cada punto para que puedas integrar de verdad la forma de pensar detrás de todo esto. Gracias por pensar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.